6:47 y con 30 segundos tenemos en la línea ya también a Juan Andrés González, lo tenemos conectado, candidato asambleísta por Loja, por Centro Democrático. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy buenos días. Omar Jaén le saluda, estoy en compañía de Noris Arroyave. ¿Cómo ha estado? Buenos días, Omar, un gusto poderlos saludar aquí muy tranquilo desde la provincia de Loja, caminando, asumiendo esta candidatura y avanzando, esperando este 20 de agosto, donde ya se celebrarán las elecciones 2023. Candidato, le soy sincero, lo envidio. Usted habla con tranquilidad, dice, estoy caminando en su campaña, pero créame que, por ejemplo, acá en Guayaquil tuvimos una noche muy complicada ayer, un sitio icónico, el Malecón. Ya la otra vez fue un incidente que no era balacera, pero la gente igual se asustó. Ayer sí ya fue una balacera. Tuvimos 3 fallecidos. La gente ya ni siquiera en los malecones, en los lugares públicos, puede ir con su familia a disfrutar. El tema de la seguridad, nos guste o no, es el que domina la escena política en estos instantes. Y la pregunta es, Juan Andrés González, alcanza una curul, ¿cuál será su propuesta para temas de seguridad? Bueno, Omar, sí, es verdad, tremendo lo que sucede en el país, en todo el país. Se ha ido de las manos el tema de controlar de manejar de una manera correcta la seguridad del país. Hay 2 puntos claros que se tiene que tener en cuenta dentro de lo que sería llegar a la asamblea y hacerlo con responsabilidad. Fíjense bien, yo escucho a muchos candidatos a la asamblea que hablan de tantos proyectos, de tantas ideas. El tiempo, en primer lugar, es muy corto. Se tiene que ser muy concisos y hablar de 2, 3 temas clarísimos, porque el tiempo, 1 año y piquito, se va a estar en la asamblea y hay que trabajarlo de una manera muy responsable y sin mentiras hacia el pueblo. El tema de la seguridad tiene que ser claro. 2 puntos hemos dividido, 2 puntos el tema de cómo aplacar, de cómo mitigar la inseguridad en el Ecuador. El primer punto es mano dura, recursos claros, recursos fuertes, invertir en nuestra fuerza pública, invertir de manera correcta, poder abastecer de lo necesario para nuestra fuerza pública y políticas públicas, lógicamente desde el Ejecutivo, para que con mano dura a la delincuencia se pueda decir basta de lo que está pasando en el Ecuador. Eso no se lo ha hecho. No se ha invertido de manera correcta los presupuestos, e incluso los presupuestos no se han invertido. Solo el 30% del ministerio, dentro del presupuesto del Ministerio del Interior, se ha podido invertir en el tema de seguridad. Y eso no se puede soportar. Se debe afrontar con mano dura, repito, el tema de la delincuencia, y tienen que ir presos quienes están cometiendo este tipo de delitos, y no con mucho, somos muy blandos dentro de la política, no somos muy blandos dentro del tema de la seguridad, del ordenamiento jurídico. Entonces, invertir de una manera correcta. Eso por un lado, no, mano dura a la delincuencia. No se puede soportar más lo que está ocurriendo en todo el país, en todo el territorio nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, es fundamental también invertir en derechos, invertir en el fortalecimiento de la educación, fortalecimiento de la salud, fortalecimiento del incremento de trabajo, de oportunidades. ¿Por qué? Porque si por un lado, Omar, Noris, Jimmy, quienes se encuentran allá, por un lado, tiene que ser inmediato el tema de mitigar la delincuencia, por otro lado también fortaleciendo derechos a mediano y a largo plazo, vamos a lograr que nuestros jóvenes, que nuestros estudiantes, que nuestros adolescentes se involucren en otros temas, ¿no? Que tengan oportunidades realmente para poder avanzar. Ahora, candidato, con respecto ya a los temas legislativos como tal, he escuchado algunas propuestas de COIP de endurecer las penas, ya en unos casos extremos y también demagógicos están proponiendo pena de muerte y cadena perpetua, cuando sabemos que eso no está permitido ni por la Constitución ni por convenios internacionales. Pero la pregunta es, ¿usted es partidario de endurecer las penas o cree que ya tenemos una carga sobre el tema punitivo en nuestra legislación? Bueno, es necesario endurecer las penas, siempre respetando también lo que usted señala, lo que establece nuestra Constitución y lo que establecen los acuerdos internacionales con los que tiene vínculo el Ecuador. Sí, endurecer las penas, pero ¿para qué? Las personas que ingresan a la cárcel, fíjense que hay casos donde se ve que sale por 10ª vez, sale por 8ª vez el delincuente y sigue en las calles. No, se lo detiene y luego de 2, 3 días sale a la calle porque los procedimientos no se los está cumpliendo de una manera adecuada. Entonces, yo sí considero que se debe revisar el Código Orgánico Integral Penal
para de una manera clarísima poder mitigar y decir aquí la gente de bien somos mayoría y tenemos que lograr vivir en paz. Es importantísimo eso, dar una solución, pero una solución rápida, una solución contundente al tema de la delincuencia. ¿Por qué? Porque una de dos, o los ciudadanos de bien o los delincuentes. Y la batalla tenemos que ganar los ciudadanos de bien, pero para eso tenemos que llegar y hacer las cosas correctas dentro de las políticas públicas que se emita. Eso es fundamental, mi estimado Omar. Eso, perdón. Juan Andrés, Sí, hola, buenos días. Noris. Noris Arroyave te saluda. Buenos días. Juan Andrés, se dice que va a llegar una asamblea muy similar a la asamblea que salió hace poco de la muerte cruzada. Se habla de una dispersión de partidos, que no va a poder existir un bloque mayoritario fuerte como en ocasiones anteriores ha permitido que fluya un poco más la dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo. En caso de darse esta realidad, ¿cuál va a ser la posición de Juan Andrés González dentro de una asamblea que por lo que se ve hasta ahora, va a tener 2, 3, 4, 5 bloques no tan grandes? Bueno, Noris, lo importante es poder trabajar realmente por el país, por lo que necesita el país. Miren, actualmente se habla permanentemente de la inseguridad. No, tenemos que trabajar por lograr seguridad en nuestro país, en nuestra patria, en nuestras provincias. Desde acá, desde la provincia de Loja, hay que trabajar también por una provincia olvidada, por una provincia que para cada gobierno de turno siempre ha sido la última rueda del coche. Entonces es importante también poder fortalecer la política pública desde la ciudadanía. Siempre se lo ha dicho, no somos políticos, sino gente, ciudadanos haciendo política, y eso es lo que tenemos que reflejar. Porque ustedes saben también que llegar a la asamblea y no conocer el procedimiento dentro del Parlamento provoca que se cometan muchos errores y a la final no se trabaje ni por el país ni por la provincia. Es fundamental ponerse en estos momentos la camiseta del Ecuador y de cada una de nuestras provincias, Noris, Omar y Jimmy. ¿Por qué? Porque de lo contrario va a pasar lo mismo, va a pasar ese tipo de sectarismos, de que existan bloques o intereses particulares de ciertos bloques que lleven al fracaso de una asamblea, y eso se refleja también en el fracaso de todo un país, de todo el Ecuador. Eso no podemos permitir lo que pase nuevamente. Entonces tenemos que llegar de una manera adecuada, con propuestas claras y lógicamente también con un concepto y con un consenso de país, porque la crisis de inseguridad, la crisis económica, la crisis social que está viviendo el Ecuador no puede simplemente mitigarse con caprichos de una u otra tienda política dentro de la asamblea que no vaya en pos o en beneficio del país. Eso es importantísimo poderlo recalcar. Entonces hay que estar muy claros en las cosas que se tienen que hacer dentro de la Asamblea Nacional. Noris, ¿Y cuál sería la primera acción que consideras que como asamblea se debe de tomar? Porque hay muchísimos temas, pero hay año 4 meses y lo urgente rebosa lo importante. Mire, hay 2 puntos clarísimos, 2 puntos claros. Es el tema de la inseguridad y el tema laboral, el tema de cómo lograr también trabajo y dinamizar la economía para nuestro país. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Lógicamente, poder fiscalizar la política pública adecuada para que se cumplan presupuestos y, lógicamente, repito, la política adecuada para poder mitigar y fortalecer de forma inmediata el tema de la inseguridad. Pero fíjense, nosotros, por otro lado, también hemos creído conveniente que esto de la inseguridad, que debe ser inmediato, con recursos, con billete para la gente, con recursos, con dinero para la fuerza pública, y de esa manera poder también combatir de una manera clarísima el tema de la inseguridad. Por otro lado, tenemos que fortalecer derechos. Para eso nosotros hemos propuesto proyectos claros de ley que tenemos listos para presentar. Uno de ellos, por ejemplo, y también mitiga la inseguridad a mediano y largo plazo, que es el de la educación y la salud. ¿Cómo generar derechos? Aquí quiero tomarme nada más un minuto en cuanto a, tenemos un proyecto de educación. Primero, en educación, fiscalizar, y me voy a meter aquí, pero sin dejar de lado el tema de que si fortalecemos derechos también vamos aplacando inseguridad. El tema de la educación. Si nosotros revisamos la Constitución de la República en su
en su transitoria 18ª, habla de educación y dice que hay que incrementar el presupuesto en 0.5% hasta llegar al 6% del PIB, del Producto Interno Bruto. Pero eso no se cumple. En educación superior pública, desde el 2019 se reduce el presupuesto para la educación pública y nadie dice nada. Y una de las más perjudicadas es mi universidad en la provincia de Loja, la Universidad Nacional de Loja. Aparte de fiscalizar para que eso se cumpla, proponemos un proyecto de ley voy a hacer un paréntesis, en el 2022 se estableció el precio del barril del petróleo en $59, casi alcanza los $120. Esos excedentes petroleros, ¿dónde van? Es el presidente de la República el que decide y por lo general se están yendo a organismos internacionales, pagos de deuda o tenedores de bonos. ¿Cuál es la propuesta? Por ley, que el 0.5% del excedente petrolero, de eso que queda del petróleo que se escapa del presupuesto general del Estado, el 0.5% a la educación superior pública. Y por otro lado, también por otra ley, el 0.5% del excedente petrolero para la salud pública. Eso es fundamental porque estamos otorgando dinero al gasto fiscal, dinero realmente a fortalecer derechos como educación y salud, solo para poner estos dos ejemplos. Con eso, en cuanto a educación y a universidades públicas, estamos garantizando infraestructura, recuperar infraestructura, generar otro tipo de carreras. En mi provincia, por ejemplo, hace falta mucho tecnologías. Con eso también nosotros garantizamos y generamos mayor posibilidad de trabajo en el área de construcción, mayor capacidad de trabajo en el área de los profesionales en cuanto a docencia, y ahí sí garantizamos cupos para estudiantes. Solo hablando del tema de educación y salud, estamos diciendo que también para mitigar la inseguridad a mediano y largo plazo, tenemos que garantizar derechos para nuestra gente. 2 puntos en cuanto a inseguridad, entonces. El uno, inmediato, mano dura, dinero para poder combatir frontalmente. Ciudadanos de bien contra delincuencia, tenemos que ganar los que somos mayoría, ciudadanos de bien. Y por otro lado, y con esto concluyo este tema, a mediano y largo plazo, fortalecer los derechos con proyectos claros dentro de la Asamblea Nacional. Gracias al magíster Juan Andrés González, candidato asambleísta de Loja por Centro Democrático. Muy amable, Juan Andrés.